Después de recoger el portátil de mi marido del servicio técnico, lo encendí en casa para comprobar si todo funcionaba. Pero en cuanto la pantalla se iluminó, me quedé paralizada por lo que vi. 15 años. Verónica había vivido 15 años con Javier y creía conocer a ese hombre como la palma de su mano. Se habían conocido cuando ella tenía 25 y él 30. Él trabajaba como gerente en una constructora y ella acababa de empezar como contable en una pequeña empresa. Coincidieron en el cumpleaños de unos amigos comunes y, desde el primer momento, a ella le pareció un hombre fiable, tranquilo y formal, alguien con quien se podían hacer planes. Y los hicieron. Primero alquilaron un apartamento de un dormitorio. Poco después, Verónica heredó de su abuela un piso de 2 habitaciones en el centro de la ciudad. Recordaba lo feliz que se puso Javier. Ahora tenemos un hogar de verdad, Verónica, repetía abrazándola en la cocina de aquel piso mientras clasificaban las pertenencias de su abuela. El piso era magnífico, situado en un edificio antiguo con techos altos, suelo de parqué y molduras de escayola. Lo reformaron y compraron muebles nuevos. 3 años después nació su hijo Mateo. Para entonces, Javier ya había ascendido en su trabajo y ganaba un buen sueldo. Cuando Mateo cumplió 5 años compraron un chalet en las afueras, no muy grande pero acogedor, con un pequeño jardín donde se podía plantar un huerto. Verónica soñaba con manzanos y fresas. Eres una auténtica mujer de hogar, se reía Javier. Y era verdad. Ella se esforzaba por crear un ambiente acogedor para que todos estuvieran a gusto. La vida transcurría con calma. Verónica seguía llevando la contabilidad en la misma empresa. Javier gestionaba sus proyectos y Mateo iba al colegio. Los fines de semana se escapaban a su casa de campo y en verano iban a la costa. Una familia normal, una vida normal. Verónica pensaba que habían tenido suerte, sin crisis graves, sin escándalos, sin infidelidades. Por supuesto, tenían sus desacuerdos, pero ¿quién no los tiene? Entonces, algo empezó a cambiar. Al principio fue sutil, pequeños detalles. Javier siempre había sido una persona ordenada que cuidaba sus cosas, pero en el último año y medio se ponía extrañamente nervioso si Verónica se acercaba a su escritorio. Tenían una habitación en casa que llamaban el despacho, donde estaba su mesa, una estantería con documentos, su silla de oficina y su portátil. Un portátil plateado y fino, el del trabajo que había comprado hacía un par de años. Antes, Javier podía dejarlo sobre la mesa del salón o en la cocina. A veces Verónica lo usaba para buscar una receta o revisar su correo si su propio ordenador estaba ocupado. Él nunca se había opuesto, pero en algún momento todo cambió. Primero apareció una contraseña. Un día Verónica le pidió: Javier, déjame el portátil un momento. Necesito abrir un documento urgente. Él dudó y luego dijo que le había puesto una contraseña. Son normas del trabajo por la seguridad de los datos y todo eso. Ella no le dio importancia entonces. Luego empezó a llevarse el portátil al despacho y a cerrar la puerta. Si Verónica entraba, él cerraba la tapa rápidamente o minimizaba las ventanas de la pantalla. ¿Por qué te asustas tanto?, le preguntaba ella, intentando bromear. No me asusto. Es solo correspondencia de trabajo o información confidencial, respondía él, pero su mirada era esquiva, insegura. Una tarde, mientras Verónica preparaba la cena, Mateo hacía los deberes en la mesa del comedor. Javier estaba sentado allí mismo con su portátil, tecleando algo. Mateo se estiró para coger un libro de texto y sin querer, golpeó el portátil con el codo. La reacción de Javier la dejó atónita. Se levantó tan bruscamente que la silla se volcó hacia atrás. ¿Qué haces? Ten más cuidado. Casi gritó. Mateo retrocedió asustado. Verónica se giró desde la cocina. Javier, ¿qué te pasa? Ha sido un accidente. Él se pasó una mano por la cara, como si volviera en sí. Perdona, hijo. Es que tenía documentos importantes sin guardar. Estoy con los nervios de punta, es un proyecto complicado. Pero Verónica había visto su rostro en ese instante. No era solo la frustración por un trabajo no guardado. Era pánico, el puro pánico animal de alguien que está a punto de ser descubierto. ¿Descubierto en qué? En aquel momento todavía intentaba alejar esos pensamientos. Desde entonces el portátil nunca más salió del despacho. Javier cerraba la puerta con llave cuando se iba a trabajar. ¿Qué guardas ahí, secretos de Estado?, bromeó ella una vez. Contratos millonarios, sonrió él a media. Si se filtra la información, me despiden. Sonaba lógico. Como contable, ella entendía lo que era un secreto comercial. Pero la intuición femenina es algo delicado. Verónica empezó a notar otros detalles. Ahora llevaba el móvil siempre consigo, incluso a la ducha. Antes lo dejaba en la mesilla de noche. Empezó a quedarse hasta más tarde en el trabajo. Es un proyecto importante, Verónica, ten un poco de paciencia, explicaba al llegar a las 11 de la noche. Ella asentía y le calentaba la cena, pero una inquietud crecía en su interior. También dejó de pedirle ayuda con pequeñas cosas del ordenador. Antes, si algo iba lento o salía un error,
la llamaba, Verónica, mira qué es esta tontería. Aunque no era programadora, se defendía con lo básico. Pero ahora prefería pasar horas intentando solucionarlo solo o llamando a algún amigo informático. Cuando Verónica le ofrecía ayuda, él la rechazaba. No te molestes, ya me las arreglo. Un día, el ordenador de ella se bloqueó por completo. Le pidió a Javier que le echara un vistazo. No tengo tiempo, Verónica, masculló él sin apartar la vista de su portátil. Llama a un técnico. Antes se habría entretenido encantado. Le gustaba arreglar aparatos, pero esta vez ni siquiera miró. Fue extraño y doloroso. Verónica intentaba justificar su comportamiento. El trabajo, el estrés, el cansancio. Los hombres de su edad a menudo pasan por la crisis de los 40. Quizás le abrumaba la responsabilidad, la presión de sus jefes. Intentó ser una esposa comprensiva, le preparaba sus platos favoritos, se interesaba por su trabajo y evitaba las escenas, pero la frialdad entre ellos crecía. En la cama también se distanciaron. Javier a menudo se excusaba con el cansancio, se acostaba antes que ella o se quedaba trabajando en el despacho hasta tarde. Cuando Verónica intentaba hablar de ello, él bromeaba. Es la edad, querida, ya no tenemos 20 años. Pero solo tenía 45. No era realmente la edad. Sus amigas le decían, Verónica, tiene una amante, abre los ojos. Ella no quería creerlo. No, su Javier no era así. Llevaban tantos años juntos, tenían un hijo, una casa, planes en común. ¿Por qué iba a destruirlo todo? Verónica buscaba otras explicaciones, se aferraba a ella. Pero un día escuchó una conversación telefónica. Él estaba en el despacho con la puerta entreabierta. Verónica pasaba por el pasillo de camino al baño. Sí, pronto, ten un poco de paciencia, decía él en voz baja. Hay que gestionarlo todo bien para que no haya problemas. Una pausa. No, ella no sabe nada. Todo bajo control. Otra pausa. Una risa suave. Claro que te quiero. Solo a ti. Verónica se quedó helada en el pasillo, pegada a la pared. El corazón le latía tan fuerte que pensó que él podría oírlo. Solo a ti. Eso significaba que no era a ella. Sus amigas tenían razón. Tenía a alguien. Sintió como todo en su interior se encogía en un nudo doloroso. Quiso irrumpir en el despacho, arrebatarle el teléfono, saber quién era esa mujer. Pero las piernas no le respondían. Se quedó allí, escuchando cómo él seguía susurrando al teléfono. Luego caminó en silencio hasta el baño, cerró la puerta y rompió a llorar, tapándose la boca con la mano para que no la oyeran. Esa noche no durmió. Yacía junto a Javier, que roncaba plácidamente pensando qué hacer. ¿Montar un escándalo? ¿Exigirle una explicación? ¿Contratar a un detective? Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza, a cada cual más aterrador. Por la mañana Verónica estaba destrozada, con los ojos hinchados. Javier ni se dio cuenta. Desayunó, le dio un beso automático en la mejilla y se fue a trabajar. Intentó mirar su móvil, pero lo llevaba siempre encima. La contraseña, por supuesto, también la había cambiado. Antes ella conocía el código de desbloqueo, pero ya no. El portátil, bajo llave en el despacho. Verónica se sentía como una paranoica, pero no podía parar. Empezó a fijarse en detalles que antes pasaba por alto. Una nueva colonia, cara, no de las que solían comprar. Un regalo de un compañero, explicó él. Se cambiaba de camisa más a menudo. Se cuidaba más. No sabía qué era peor, conocer la verdad o vivir en la ignorancia. Cada día se convertía en una tortura. Verónica sonreía, preparaba el desayuno, llevaba a Mateo al colegio, iba a trabajar, volvía, preparaba la cena. Todo de forma automática, mecánica. Por dentro todo ardía de dolor. Mientras tanto, Javier se volvía cada vez más reservado. A veces Verónica lo encontraba sumido en sus pensamientos, sentado en el salón con la mirada perdida. ¿En qué piensas?, le preguntaba. En el trabajo era la respuesta invariable, pero sus ojos estaban fríos, distantes, como si no mirara a su esposa, sino a un obstáculo del que necesitaba deshacerse. Y entonces ocurrió lo que lo cambió todo. El portátil se estropeó. Verónica recordaba aquella tarde con total claridad. Era principios de octubre, una tarde lluviosa y gris. Javier llegó del trabajo y se metió en el despacho. Un minuto después, lo oyó maldecir. Mierda. ¿Pero qué pasa? Verónica se asomó al despacho. Él pulsaba nerviosamente el botón de encendido, pero el portátil no reaccionaba. La pantalla seguía negra. ¿Qué ha pasado?, preguntó ella. Javier parecía desconcertado e incluso asustado. No enciende. De ninguna manera. Intentó quitar la batería, volver a ponerla, conectar el cargador. Nada funcionaba. Verónica veía lo nervioso que estaba, y su reacción era desproporcionada para una simple avería. Cualquier persona normal lo habría llevado a reparar. Pero Javier parecía estar sufriendo una auténtica catástrofe. Llévalo a arreglar, sugirió Verónica. Él vaciló y luego asintió. Sí, tendré que hacerlo.
Pasó toda la tarde de los nervios casi sin hablar y apenas probó la cena. Ella comprendió que tenía miedo de que en el servicio técnico alguien accediera a sus archivos. Pero el aparato estaba roto, no había otra opción. Al día siguiente Javier llevó el portátil a una tienda de reparaciones cerca de su casa. Por la tarde volvió sombrío. Han dicho que tardarán 3 o 4 días. Tienen que pedir una pieza, masculló en respuesta a la pregunta de Verónica. Ella asintió mientras removía la sopa. Javier fue a su habitación, sacó una vieja tableta que llevaba tiempo sin usar y pasó el resto de la tarde intentando configurar el correo y los programas de trabajo. Los días siguientes estuvo insoportable. Se irritaba por cualquier cosa, le contestaba mal a Mateo y a ella. Verónica entendía que la ansiedad lo estaba consumiendo. El portátil estaba fuera de su control. Un extraño podía ver lo que guardaba allí. Verónica miraba a su marido y pensaba, ¿qué puede haber tan grave? ¿Simple correspondencia con una amante o algo más? 3 días después, llamaron de la tienda para decir que el portátil estaba listo. Justo entonces, Javier tenía que irse de viaje de trabajo. Debía estar 3 días en una ciudad vecina para reunirse con unos clientes. Estaba claramente en un dilema, recoger el portátil ahora o a su regreso. Verónica, dijo la mañana de su partida, mientras terminaba el café en la cocina. Me han llamado de la tienda. El portátil está listo. Yo me voy hoy. ¿Puedes recogerlo, por favor? Pero no lo enciendas, ¿de acuerdo? Tiene configuraciones del trabajo. Ya lo revisaré todo yo cuando vuelva. Ella lo miró sorprendida. ¿Por qué no encenderlo? ¿Y si no lo habían arreglado bien? Había que comprobarlo. Javier frunció el ceño. Verónica, por favor. Tiene instalados programas complejos, podrías desconfigurar algo. Solo recógelo y déjalo en mi escritorio. Vuelvo en 3 días y ya lo reviso yo. Había una extraña tensión en su voz, casi una súplica. Verónica asintió lentamente. De acuerdo, como tú digas. Javier exhaló aliviado y le dio un beso en la frente. Gracias. Volveré pronto. Cogió su bolsa de viaje y salió de casa. Verónica lo siguió con la mirada desde la ventana. Vio cómo se subía al coche y se marchaba. Se quedó en la cocina abrazándose a sí misma, pensando, recoger el portátil y no encenderlo. Como si fuera una niña pequeña, como si no entendiera que cualquier aparato debe revisarse justo después de una reparación, mientras la garantía de la tienda sigue vigente. Era simple sentido común, pero por alguna razón, a Javier le aterraba que lo encendiera. ¿Qué podía haber allí? ¿Mensajes con su amante? Bueno, desagradable sí, pero no era el fin del mundo. ¿Fotos comprometedoras? También se podía superar. ¿Documentos de trabajo? ¿Pero por qué tanto nerviosismo entonces? Verónica no lo entendía. Y era precisamente esa incomprensión lo que la carcomía por dentro más que cualquier sospecha. Cogió las llaves del coche y fue a la tienda. Era un pequeño local en la planta baja de un edificio de viviendas, con un letrero que decía reparación de ordenadores y portátiles. Verónica ya había estado allí antes para arreglar su propio ordenador. El técnico, un chico joven de unos 30 años con gafas, la reconoció. Ah, hola. Viene por el portátil de su marido, ¿verdad? Sonrió. Verónica asintió. El técnico se agachó tras el mostrador y sacó el portátil plateado de Javier. Aquí está, todo listo. El problema era la fuente de alimentación, la hemos cambiado. Ahora funciona como nuevo. Le entregó el dispositivo y el recibo. Verónica pagó. ¿Han comprobado que todo funciona bien? Preguntó ella. Por supuesto, asintió el técnico. Lo hemos encendido, ha arrancado sin problemas, todo funciona. Pero compruébelo usted también en casa, y si hay cualquier cosa, nos lo trae. Verónica le dio las gracias y salió de la tienda. Se sentó en el coche, colocó el portátil en el asiento del copiloto y arrancó el motor, pero no se movió. Se quedó mirando la tapa plateada y pensó. Javier le había dicho que no lo encendiera, pero el técnico le había dicho que lo comprobara. ¿A quién debía creer? Verónica sabía la respuesta. Era una mujer adulta, una esposa, la dueña de su casa. Tenía derecho a saber qué estaba pasando en su familia. Si realmente solo había documentos de trabajo, no pasaba nada. Simplemente se aseguraría de que funcionaba y lo cerraría. Javier ni se enteraría. Pero si había algo más, entonces ella también debía saberlo. Verónica arrancó el coche y condujo a casa. El corazón le latía deprisa, las manos le temblaban ligeramente sobre el volante. Sentía que estaba al borde de algo importante, que las próximas horas podrían cambiar su vida para siempre. Llegó a casa y fue al salón con el portátil en las manos. Mateo estaba en el colegio, no había nadie. El silencio le oprimía los oídos. Dejó el portátil sobre la mesa de centro, se sentó en el sofá y se quedó mirándolo durante varios minutos. La tapa plateada reflejaba la luz del día que entraba por la ventana. Un objeto corriente, un trozo de metal y plástico. ¿Por qué le provocaba tanta agitación? Verónica se levantó, caminó por la habitación,
se sirvió un vaso de agua en la cocina, se lo bebió de un trago y volvió al salón. El portátil seguía en el mismo sitio. Volvió a sentarse en el sofá. Sus manos se movieron solas hacia el dispositivo y abrieron la tapa. La pantalla estaba oscura, en reposo. Verónica pulsó el botón de encendido. El portátil cobró vida con un suave zumbido. Apareció el logo del fabricante. Una barra de carga comenzó a avanzar. Verónica siguió el proceso sin pestañear. El corazón le martilleaba en la garganta. «Qué tontería», pensaba. «Solo he encendido el portátil de mi marido. ¿Qué tiene de malo?». Pero una voz interior le susurraba: «Estás traicionando su confianza. Te estás metiendo en la vida privada de otra persona». Intentó acallar esa voz. Su marido no era otra persona. Tenía derecho a saber. La carga finalizó. Apareció la pantalla de inicio de sesión. Verónica vio una foto de Javier de fondo y el campo para introducir la contraseña. El cursor parpadeaba en la línea vacía, esperando. Se quedó inmóvil. La contraseña. Por supuesto, la contraseña. No la sabía. Javier nunca se la había dicho. El intento de entrar fracasaría y no descubriría nada. Verónica se recostó en el sofá, exhalando con frustración. Quizás era una señal. Quizás no debía meterse. Dejarlo todo como estaba, cerrar el portátil, ponerlo en el escritorio del despacho como le había pedido Javier. Seguir viviendo en la ignorancia. Pero ya no podía. Se habían acumulado demasiadas cosas extrañas, su pánico por la avería había sido demasiado evidente. No, tenía que intentarlo. Se inclinó de nuevo hacia la pantalla. ¿Qué contraseña podría haber puesto Javier? La gente solía usar algo sencillo, fácil de recordar. ¿Su fecha de nacimiento? Verónica tecleó la fecha de nacimiento de Javier, 15 de junio de 1980. Probó con el formato 15061980. Pulsó Enter. Contraseña incorrecta. Probó con otro formato, 150.680. De nuevo incorrecto. ¿La fecha de su boda? 12 de septiembre de 2009. Tecleó 12092009. Incorrecto. El nombre de su hijo. Mateo. Mateo 2014, el año de su nacimiento. Todo incorrecto. Verónica sintió una creciente irritación. El nombre de su antiguo perro, que había muerto hacía 3 años. Rex. No. ¿Su propio nombre? Verónica. Tampoco. Se frotó las sienes, intentando pensar con lógica. Javier no era una persona muy creativa para estas cosas. Seguramente era algo relacionado con su vida, pero no tan obvio. ¿El número de la matrícula de su coche? Lo intentó pero no funcionó. Ya estaba a punto de rendirse cuando tuvo una idea. La fecha de nacimiento de Javier, pero en otro formato. No la fecha completa, sino solo el día y el mes como hace mucha gente. 1506, ya lo había probado. ¿Y si era al revés? 0615. Lo tecleó y pulsó Enter. La pantalla parpadeó. Apareció el escritorio. Verónica se quedó inmóvil, sin poder creer lo que veía. Había funcionado. Había entrado. Simplemente la fecha de nacimiento de su marido en formato inverso. Elemental. Le temblaron las manos. Ahora tenía acceso completo al portátil de Javier, a todo lo que guardaba allí. Inspeccionó el escritorio. El fondo de pantalla era un paisaje de montaña, una imagen estándar, varios iconos, navegador, correo, aplicaciones de ofimática. Todo parecía normal, profesional. Pero sabía que los secretos rara vez están a la vista. Tenía que cavar más hondo. Abrió el explorador de archivos. La carpeta documentos contenía numerosas subcarpetas con nombres de proyectos: Construcción Residencial Norte, Reforma Fábrica, Contrato Pérez S.L. Abrió varias al azar. Dentro había especificaciones, presupuestos, correspondencia con contratistas. Todo parecía ser realmente de trabajo. Nada sospechoso. La carpeta Descargas. Archivos con instrucciones de algún equipo, varios documentos técnicos en PDF. La carpeta Imágenes estaba casi vacía. Unas cuantas fotos antiguas de cenas de empresa, una foto familiar de sus últimas vacaciones. Verónica se quedó mirando esa foto. Los tres en la playa, sonriendo a la cámara. Javier la abrazaba por los hombros. ¿Cuándo fue eso? El verano pasado. Hacía solo un año. Parecían felices. ¿Ya entonces ocultaba algo? Cerró la carpeta y siguió buscando. La carpeta Vídeos estaba vacía. Música contenía algunos álbumes de rock clásico que a Javier le gustaba escuchar en el coche. Verónica revisó las carpetas raíz del disco C, los archivos de sistema, los programas. Nada interesante. ¿Y si se estaba equivocando? ¿Y si de verdad no había secretos y él simplemente se había vuelto excesivamente cauto por exigencias del trabajo? Pero entonces, ¿por qué tanto pánico por la avería? ¿Por qué prohibirle encender el portátil? No, algo no cuadraba. Volvió al escritorio y miró con más atención. Y entonces se fijó en algo que antes había pasado por alto.
En la esquina inferior derecha de la pantalla, entre otros iconos, había una carpeta. Una carpeta amarilla, el icono estándar de Windows. El nombre era importante. Verónica movió el cursor sobre ella. La mano le temblaba ligeramente cuando hizo doble clic. La carpeta se abrió. Dentro había varios archivos. Verónica leyó rápidamente los nombres: Plan de acción, DocX, préstamos, XLSX, traspaso propiedad, PDF, consulta legal, DocX y otra carpeta llamada conversaciones. A Verónica se le cortó la respiración. Plan de acción, préstamos, traspaso propiedad. ¿Qué significaba todo aquello? Hizo clic en el archivo Plan de acción, DocX. El documento se abrió en Word. Verónica empezó a leer, y con cada línea su rostro palidecía más y más. Plan de acción para la independencia financiera y el traspaso de activos. Fase 1. Solicitar préstamos al consumo a nombre de la cónyuge, utilizando sus datos del DNI y el acceso a sus cuentas bancarias. Importe estimado, 80.000 a 90.000 euros. Transferir el dinero a una cuenta separada. Verónica no podía apartar los ojos de la pantalla. Releyó esas líneas varias veces, sin creer lo que leía. Solicitar préstamos a su nombre, utilizando sus datos. Siguió leyendo. Fase 2. Iniciar el traspaso de la propiedad común, chalet en las afueras, a mi titularidad exclusiva. Justificación. La cónyuge dona voluntariamente su parte. Utilizar el poder notarial que firmó en 2020 para transacciones inmobiliarias. Verónica recordó aquel poder. Javier le había dicho entonces que era un trámite habitual, por si él necesitaba firmar algo urgente y ella estaba ocupada o de viaje. Ella lo firmó sin pensarlo, confiaba en él. Y él planeaba usarlo en su contra. Siguió leyendo y el texto se volvía cada vez más aterrador. Fase 3. El piso del centro de la ciudad es propiedad de la cónyuge por herencia de su abuela, escriturado a su nombre antes del matrimonio. Intentar convencerla de que lo ponga a mi nombre o en cotitularidad, usando el argumento de la optimización fiscal o un fondo familiar. Si no funciona, considerar opciones legales después del divorcio. Después del divorcio. Así que planeaba divorciarse. Verónica sintió que le flaqueaban las piernas. Se deslizó del sofá hasta el suelo, sin soltar el portátil. Javier planeaba divorciarse. Y no un simple divorcio, sino uno en el que la dejaría sin nada. Endeudarla, quitarle la casa, intentar arrebatarle su piso. Fase 4. Una vez completado el traspaso de bienes y la solicitud de los préstamos, iniciar el divorcio. Causa: diferencias irreconciliables. En el juicio alegar que la cónyuge era financieramente irresponsable, que solicitó préstamos sin mi conocimiento y malgastó el presupuesto familiar. Solicitar la división de los activos restantes. A Verónica se le encogió el corazón. Iba a difamarla en el juicio, a hacerla pasar por una derrochadora irresponsable, cuando era ella quien siempre había controlado el presupuesto familiar, ahorrando y guardando dinero. Era su piso heredado lo que les había dado un colchón financiero. Era ella. Verónica cerró los ojos con fuerza, intentando calmarse. Le costaba respirar. Se obligó a abrir el siguiente archivo: préstamos, XLSX. Era una hoja de cálculo con información detallada. Nombre del banco, tipo de préstamo, importe, tipo de interés. Verónica repasó las columnas. 5 bancos diferentes, un préstamo al consumo de 20.000 euros en BBVA, otro de 25.000 euros en Santander, uno de 15.000 euros en CaixaBank, otro de 12.000 euros en Sabadell y uno más de 18.000 euros en Bankinter. Total, 90.000 euros. Y todo esto planeaba solicitarlo a nombre de ella, Verónica, sin su consentimiento. Se quedó helada. ¿Cómo pensaba hacerlo? Ella tenía su DNI, todos sus documentos. Pero entonces recordó que hacía 1 año y medio, Javier le había pedido que hiciera copias de todos sus documentos para algún trámite de un seguro. Ella las hizo, se las dio y no volvió a pensar en ello. ¿Acaso había guardado esas copias para esto? Abrió el siguiente documento: traspaso propiedad, PDF. Era el escaneo de un informe legal. Repasó el texto. Un abogado asesoraba a Javier sobre cómo traspasar la casa a su nombre en exclusiva, teniendo un poder notarial de su esposa. Se describían varias opciones: una donación, una compraventa ficticia por un importe simbólico, un traspaso mediante un acuerdo de división de bienes. El abogado advertía de los riesgos y daba recomendaciones sobre cómo minimizar la probabilidad de que la transacción fuera impugnada en los tribunales. Verónica sintió náuseas. No era una simple planificación. Era una estafa en toda regla, fría, calculada, vil. Javier había consultado a un abogado. Había invertido tiempo y dinero en averiguar cómo robar a su propia esposa, cómo dejarla sin techo y, además, con una deuda enorme. Abrió el último archivo: consulta legal, DocX. Era un intercambio de correos con el abogado, en formato de preguntas y respuestas. Javier preguntaba: si mi esposa se entera de los préstamos después de que se hayan concedido, ¿podrá negarse a pagarlos?
El abogado respondía: si los préstamos se formalizan con su firma o firma electrónica, será extremadamente difícil demostrar que se hizo sin su consentimiento. Los bancos consideran responsable a la persona cuyos datos se han utilizado. Su esposa tendría que presentar una denuncia por estafa en la policía, solicitar un peritaje caligráfico. Es un proceso largo y el éxito no está garantizado. Verónica leyó aquello y se quedó paralizada. Así que aunque se enterara, tendría que demostrar que no fue ella quien pidió los préstamos, litigar con los bancos, y probablemente acabar pagando esos miles de euros porque no tendría pruebas. Mientras tanto, Javier se saldría con la suya, pondría la casa a su nombre, quizás conseguiría una parte de su piso y desaparecería, seguramente con esa mujer a la que le susurraba tiernamente por teléfono. Con manos temblorosas, abrió la carpeta Conversaciones. Dentro había capturas de pantalla de un chat de mensajería. Abrió el primer archivo. Un diálogo entre Javier y alguien con el nombre de Elena. Verónica empezó a leer. Elena: Javier, ¿cuándo vas a arreglarlo todo con ella? Estoy harta de esperar. Me prometiste que para otoño estarías libre. Javier: ten paciencia, cariño. Todo va según el plan. Ya he encontrado un abogado, me está asesorando. Lo importante es hacerlo bien para no perder patrimonio. Elena: ¿y el dinero? Dijiste que podrías conseguir los préstamos. Javier: sí. A su nombre. Los bancos los aprobarán. Tiene un buen historial crediticio. Ni se enterará hasta que sea demasiado tarde. Elena: ¿estás seguro de que no sospechará? Javier: es una tonta crédula. Ha vivido conmigo 15 años y nunca ha dudado de mí. Cree que soy el marido perfecto. Verónica se tapó la boca con la mano para no gritar. Tonta crédula. Así la llamaba. A esa mujer por la que iba a destruir a su familia, le decía que su esposa era una tonta. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no podía dejar de leer. Elena: ¿y su piso del centro? Dijiste que era muy valioso. Javier: estoy en ello. Intentaré convencerla de que lo traspase. Si no, no pasa nada. La casa ya es un buen activo. La venderemos, compraremos un piso más pequeño y nos quedaremos con la diferencia. Elena: ay, mi amor, ¿cuándo podremos vivir juntos por fin? Tengo tantas ganas de estar contigo cada día, no a ratos como ahora. Javier: pronto, mi vida. Para Navidades lo tendré todo listo. Presentaré el divorcio en diciembre. Para la primavera estará todo arreglado y empezaremos una nueva vida. Solo tú y yo. Verónica cerró el archivo. No podía leer más. Para Navidades. En 2 meses planeaba. En 2 meses planeaba pedir el divorcio, después de haber solicitado los préstamos a nombre de ella y haber puesto la casa a su nombre. Y ella se habría enterado solo cuando los bancos empezaran a exigir los pagos, cuando los agentes judiciales vinieran a embargar sus bienes por deudas que no había contraído. Se quedó sentada en el suelo del salón, abrazada a sus rodillas, llorando. En silencio, sin esperanza. 15 años. 15 años de vida con un hombre al que consideraba suyo, al que le había dado un hijo, para el que había creado un hogar, al que había apoyado y en el que había creído. Y él había planeado fríamente destruirla. No solo dejarla, no, dejarla endeudada, sin techo, difamada. Y todo por una tal Elena, por una nueva vida. Verónica no supo cuánto tiempo estuvo así. Quizás 1 hora, quizás más. Fuera, empezó a anochecer. Se secó la cara, se levantó con las piernas temblorosas, se acercó a la ventana y miró a la calle. Una tarde de otoño normal. La gente volvía del trabajo, los niños jugaban en el parque. La vida seguía su curso mientras la suya se derrumbaba. Pero entonces, a través del dolor y la desesperación, se abrió paso otro pensamiento. Frío, lúcido. Lo sabía. Ahora conocía sus planes, y eso significaba que podía enfrentarse a ellos. Javier pensaba que era una tonta crédula que no se enteraría de nada, pero se había enterado. Y tenía pruebas. Todos esos archivos, todas esas conversaciones, eran pruebas irrefutables de sus intenciones. Verónica volvió al portátil, sacó el móvil de su bolso y fotografió metódicamente cada documento, cada captura de pantalla. Luego encontró un pendrive en un cajón, copió en él toda la carpeta importante y comprobó que los archivos se habían copiado correctamente. Escondió el pendrive en su neceser, un lugar donde Javier nunca miraría. Después cerró todos los documentos en el portátil, lo dejó todo como estaba, apagó el dispositivo, lo llevó al despacho y lo colocó sobre la mesa de Javier exactamente como él solía dejarlo. Limpió el polvo alrededor para que no se notara que lo habían movido. Volvió al salón, se sentó en el sofá, cogió el móvil y buscó en sus contactos el número de Sofía, una antigua compañera de instituto que ahora era abogada de familia. Hacía tiempo que no hablaban, pero Verónica recordaba que Sofía era inteligente y profesional. Le escribió un mensaje: Sofía, hola. Necesito una consulta urgente sobre un asunto personal. ¿Podemos vernos mañana? La respuesta llegó a los pocos minutos. Verónica, claro.
¿Qué tal mañana a la hora de comer en mi despacho? ¿Es algo serio? Verónica escribió, mucho. Te cuento cuando nos veamos. Sofía le respondió con la dirección y la hora. Verónica dejó el teléfono y respiró hondo. Las lágrimas se habían secado. El dolor seguía ahí, pero ahora se mezclaba con algo más, determinación. Una determinación fría y sólida. Javier pensaba que era una víctima indefensa a la que podía desplumar y abandonar, pero se equivocaba. No se quedaría de brazos cruzados mientras él ejecutaba su vil plan. Lucharía por sí misma, por su hijo, por su futuro. Verónica se levantó y fue a la cocina a preparar la cena. Pronto llegaría Mateo del colegio. Tenía que comportarse con normalidad. Nadie debía sospechar nada, especialmente Javier cuando volviera de su viaje, que siguiera pensando que todo iba según su plan. Porque en realidad, ella ya había empezado a jugar su propia partida, y en esa partida pensaba ganar. Al día siguiente Verónica se reunió con Sofía en su despacho. El bufete estaba en un moderno centro de negocios, una oficina luminosa con vistas panorámicas y muebles sobrios. Sofía la recibió con calidez, la abrazó y la invitó a sentarse frente a su escritorio. «Cuéntame, ¿qué ha pasado?», preguntó mirándola con atención. Verónica sacó el pendrive y lo dejó sobre la mesa. «Primero, mira esto». Sofía introdujo el pendrive en su ordenador y abrió la carpeta. Verónica observó en silencio cómo la abogada examinaba los archivos. El rostro de Sofía se fue poniendo cada vez más serio. Leía en silencio, a veces negando con la cabeza, a veces mordiéndose el labio. «Dios mío, Verónica», dijo finalmente reclinándose en su silla. «Esto es una estafa en toda regla. No solo quería dejarte sin nada, sino también con unas deudas enormes». «Lo sé», asintió Verónica. «¿Qué debo hacer?». Sofía se quedó pensativa, tamborileando con un bolígrafo sobre la mesa. «La buena noticia es que tienes pruebas irrefutables de sus intenciones, y por lo que entiendo, todavía no ha llegado a formalizar nada». «No. El portátil se estropeó justo a tiempo. No le dio tiempo. Entonces tenemos que actuar rápido. Mientras está de viaje prepararemos todo lo necesario. Vas a solicitar el divorcio tú primero, exigiendo la división de bienes y adjuntando las pruebas de sus intenciones fraudulentas. Eso te dará ventaja». Verónica escuchaba atentamente. Sofía continuó. «También debemos revocar inmediatamente cualquier poder notarial que le hayas firmado. Eso le impedirá disponer de tus bienes. Y revisaremos todas tus cuentas y tu historial crediticio para asegurarnos de que no ha hecho nada a tus espaldas». «¿Cómo de rápido podemos hacer todo esto?», preguntó Verónica. «Revocar los poderes hoy mismo. Iremos ahora a un notario. Revisar tu historial crediticio, también hoy por internet. La demanda de divorcio la prepararé en 1 o 2 días. ¿Cuándo has dicho que vuelve?». «Pasado mañana por la noche». «Perfecto. Entonces pasado mañana por la mañana presentamos la demanda en el juzgado. Llegaremos justo a tiempo. Le entregarán la citación cuando ya haya vuelto». «Imagino su cara», sonrió Sofía sin alegría. Verónica sintió una oleada de gratitud. «Sofía, gracias. No sé qué haría sin ti». «De nada. Para eso estamos las amigas. Y además estos casos son la razón por la que amo mi trabajo. La justicia debe prevalecer». Pasaron otras 2 horas en el despacho. Sofía estudió a fondo todos los documentos, hizo copias y elaboró un plan de acción. Verónica solicitó su informe de crédito a través de un servicio online. Afortunadamente no constaba ningún préstamo nuevo a su nombre. Javier efectivamente no había tenido tiempo de hacer nada. Después fueron a una notaría. Verónica firmó una declaración revocando todos los poderes que había otorgado anteriormente. El notario formalizó y selló el documento. Ahora el poder con el que contaba Javier ya no tenía validez. «¿Y ahora qué?», preguntó Verónica cuando salieron. «Ahora te vas a casa y te comportas con total normalidad. Ni una palabra a nadie. Cuando tu marido vuelva, tampoco le des ninguna pista. Que piense que todo sigue igual. Yo me encargo de preparar la demanda. Mañana te llamo, vienes a firmarla y pasado mañana a primera hora la presento en el juzgado». Verónica asintió. Se despidieron con un abrazo y ella se fue a casa. De camino paró en el banco donde tenían su cuenta conjunta. Le preguntó a un empleado si alguien podría solicitar un préstamo usando esa cuenta sin su consentimiento. El empleado le aseguró que no, que para cualquier crédito se necesitaba una firma presencial o una firma electrónica verificada. Por si acaso, Verónica cambió la contraseña de la banca online. En casa encontró a Mateo haciendo los deberes en la cocina. «Hola, mamá. ¿Dónde estabas?», preguntó él sin levantar la vista del cuaderno. «Haciendo unos recados, cariño. ¿Has comido?». «Sí, me he calentado la sopa». Verónica le acarició el pelo, fue a su habitación y se sentó en la cama. Sacó el móvil, repasó las fotos que había hecho de la pantalla del portátil de Javier y releyó la conversación con Elena. «Tonta crédula». Volvió a ver esas palabras. Se le encogió el corazón,
pero se obligó a reprimir sus emociones. No era momento de llorar, era momento de actuar. El día siguiente transcurrió en una tensa espera. Verónica fue a trabajar y cumplió con sus tareas de forma mecánica. Sus compañeros le preguntaron si estaba bien, la veían pálida y tensa. Respondió que solo estaba cansada, que no había dormido bien. Después del trabajo fue al despacho de Sofía. La abogada le mostró la demanda ya redactada. Mira, le explicó Sofía, señalando el texto. Solicitamos la disolución del matrimonio, la división de bienes, teniendo en cuenta que el piso es de tu propiedad privativa y no entra en la sociedad de gananciales, y la casa se divide por la mitad. Además, adjuntamos todas las pruebas de sus intenciones fraudulentas, los documentos del portátil, y solicitamos una indemnización por daños morales por el intento de estafa. ¿Funcionará?, preguntó Verónica. Con estas pruebas, sin duda. El juez se pondrá de tu lado. Es más, es posible que se le pueda imputar un delito por preparación de estafa. Pero eso ya sería otro proceso, si quisieras denunciarlo a la policía. Verónica firmó la demanda. Sofía le aseguró que la presentaría en el juzgado a primera hora de la mañana siguiente. Y ahora, a casa. Recuerda, ni una palabra. Compórtate como siempre. Mañana por la noche vuelve mi marido. Sí, dijo que sobre las 8 o las 9. Perfecto. Para entonces los documentos ya estarán en el juzgado. Le entregarán la citación en unos días. Verónica volvió a casa, preparó la cena, ayudó a Mateo con los deberes, vio un poco la televisión y se fue a la cama, pero tardó mucho en dormirse. Mañana todo cambiaría. Mañana oficialmente empezaría la guerra. Curiosamente, no sentía miedo, solo cansancio y un vacío interior. Era como si en esos pocos días hubiera agotado todas sus lágrimas. A la mañana siguiente Sofía le escribió, documentos presentados. Ahora es oficial. Ánimo. Verónica respondió con un emoticono de un corazón. Fue a trabajar. El día se le hizo eterno. Miraba el reloj cada 10 minutos. Finalmente la jornada terminó. Verónica condujo a casa y preparó la cena, un asado, el plato favorito de Javier. Puso la mesa. Mateo estaba en su habitación, jugando a un videojuego. Cerca de las 8 de la tarde sonó la puerta principal. Ya estoy en casa. Se oyó la voz de Javier. Verónica salió al recibidor. Javier estaba dejando la bolsa en el suelo y quitándose la chaqueta. Parecía cansado pero satisfecho. Hola, dijo, dándole un beso en la mejilla. Te he echado de menos. ¿Qué tal todo? ¿Recogiste el portátil? Sí, lo recogí. Está en tu despacho sobre la mesa, respondió Verónica con calma. Genial. ¿No lo encendiste? No me lo pediste tú. Javier exhaló aliviado. Bien hecho. Ahora me cambio y lo compruebo. Entró en el dormitorio. Verónica volvió a la cocina. Le temblaban un poco las manos, pero se controló. Tenía que aguantar. Solo un poco más. Unos minutos después, Javier salió vestido con ropa de casa y entró en el despacho. Verónica oyó cómo encendía el portátil. Luego silencio y después el sonido del teclado. Seguramente estaba revisando sus archivos. Ella, de pie junto a los fogones, removiendo el asado, pensaba, ahora mismo está ahí, en su despacho, revisando los planes para destruirme. No sabe que lo he visto todo. No sabe que el caso ya está en los tribunales. Javier salió del despacho unos 20 minutos después. Todo en orden, funciona perfectamente, dijo sentándose a la mesa. Verónica sirvió el asado en los platos y llamó a Mateo. Se sentaron a cenar. ¿Qué tal el viaje?, preguntó Verónica. Bien. Hemos firmado el contrato. El cliente está contento. Creo que me darán una prima. Javier comía con apetito. Verónica asentía, manteniendo la conversación. Por dentro sentía una rabia contenida, pero por fuera estaba tranquila. Mateo hablaba del colegio, de un nuevo videojuego. Javier lo escuchaba a medias, respondiendo de vez en cuando. Una cena familiar normal, casi acogedora. Después de cenar, Javier se duchó y luego se sentó en el salón a ver las noticias. Verónica recogió la cocina, acostó a Mateo y se unió a él en el sofá. Estoy muerto de cansancio, dijo él, abrazándola por los hombros. Vamos a dormir. Ella asintió. Se metieron en la cama. Javier se durmió enseguida. Verónica yacía a su lado, mirando al techo. Pensaba que esos eran los últimos días que seguían siendo marido y mujer. Pronto todo saltaría por los aires. Pronto él descubriría que ella lo sabía todo y comenzaría la verdadera guerra. Pero curiosamente no tenía miedo. Al contrario, sentía una especie de alivio. Por fin todo saldría a la luz. Por fin no tendría que fingir que no se daba cuenta de sus mentiras y su frialdad. Por fin se haría justicia. Verónica se giró, cerró los ojos. Mañana, pasado mañana, en una semana. No importaba. Lo importante es que ya no era una víctima indefensa.
Conocía la verdad, y esa verdad le daba fuerza. Los siguientes días transcurrieron en una espera agónica. Javier iba a trabajar, volvía, cenaba y se encerraba con su portátil. Verónica fingía que todo era normal. Cocinaba, limpiaba, llevaba a Mateo a sus extraescolares. Sofía le escribió para decirle que los documentos estaban en trámite y que la citación estaría lista en una semana. Exactamente una semana después, un viernes por la tarde, llamaron a la puerta. Verónica abrió. Era un mensajero judicial. Una citación para el señor Javier García, dijo, tendiéndole un sobre. Verónica lo cogió y firmó el acuse de recibo. El mensajero se fue. Ella miró el sobre. Ya está. Había empezado. Verónica fue al salón, donde Javier veía la televisión. Ha llegado esto para ti, dijo entregándole el sobre. Javier lo cogió extrañado, vio el sello del juzgado. ¿Qué demonios es esto? Abrió el sobre, sacó los papeles y empezó a leer. Verónica se quedó a su lado, observando su rostro. Primero perplejidad. Luego conmoción. Palideció. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué? ¿Qué es esto? Logró articular mirándola. Una demanda de divorcio y división de bienes, respondió Verónica con calma. ¿Tú has pedido el divorcio? Se levantó del sofá, agitando los papeles. ¿Por qué? Verónica lo miró con frialdad. Sigue leyendo. Ahí está todo explicado. Javier recorrió el texto con la vista. Llegó a la parte donde se enumeraban las pruebas, los documentos de su portátil. Su rostro se volvió ceniciento. Tú encendiste el portátil, rebuscaste en mis archivos. Estaba comprobando si funcionaba después de la reparación y encontré tu plan. Todo tu plan, Javier. Los préstamos a mi nombre, el traspaso de la casa, tu Elena. Él se dejó caer en el sofá, como si le hubieran golpeado. Guardó silencio unos segundos y luego intentó recomponerse. Verónica, esto no es lo que piensas. Puedo explicarlo. No hace falta, lo interrumpió ella. Lo he visto todo. Cada palabra, cada documento. Querías dejarme endeudada y sin techo. Me llamaste tonta crédula. Planeabas una nueva vida con otra mujer. Con mi dinero. No necesito tus explicaciones. Javier intentó levantarse, dio un paso hacia ella. Verónica, escúchame. No te me acerques. Su voz se volvió dura. Tengo todas las pruebas. He copiado todos tus archivos y se los he entregado a mi abogada y al juzgado. El juicio es en 2 semanas. Te aconsejo que te busques un buen abogado. Lo vas a necesitar. Javier se quedó en medio del salón, pálido y desorientado. Entonces algo cambió en su rostro. La perplejidad dio paso a la ira. Yo te lo he dado todo. Una casa, una vida decente. ¿Y tú te dedicas a espiar mis cosas y a demandarme? ¿Pero quién te crees que eres? Verónica no se inmutó. Soy la mujer a la que has estado engañando durante años y que no va a permitir que la engañes más. Puedes recoger tus cosas y marcharte. O quédate, me da igual. A partir de ahora somos extraños. ¿Te arrepentirás de esto? Gritó Javier. Encontraré la forma. No conseguirás nada. La casa es mía, todo es mío. Eso lo decidirá un juez. Y ahora, buenas noches. Verónica se dio la vuelta y se fue al dormitorio. Cerró la puerta con llave y se sentó en la cama. Le temblaban las manos, el corazón le latía con fuerza. Pero lo había hecho. Se lo había dicho todo a la cara. Ya no había vuelta atrás. Detrás de la puerta se oía a Javier murmurar algo y dar portazos. Luego silencio. Verónica sacó el móvil y le escribió a Sofía. Ha recibido la citación. Ya lo sabe. La respuesta llegó al instante. Bien hecho. Aguanta. A partir de ahora será más fácil. Verónica se acostó, se tapó con la manta y cerró los ojos. Le esperaban juicios, disputas, quizás escándalos, pero estaba preparada. Porque la verdad estaba de su lado y la justicia, tarde o temprano, prevalece. La mañana siguiente comenzó con un pesado silencio. Verónica se despertó temprano y fue a la cocina. Javier ya estaba sentado a la mesa con una taza de café, sombrío y con los ojos enrojecidos. Cuando ella entró ni siquiera levantó la vista. Verónica se sirvió un té y sacó un yogur de la nevera. Estaban sentados en la misma habitación, pero como si estuvieran en mundos diferentes. Mateo apareció para desayunar, somnoliento y sin sospechar nada. Buenos días, murmuró, sentándose a la mesa. Verónica le sonrió a su hijo y le sirvió un cacao. Javier masculló algo ininteligible. El niño miró a sus padres con extrañeza, sintiendo la tensión, pero no preguntó nada. Después del desayuno, Javier se encerró en su despacho. Verónica llevó a Mateo al colegio, volvió a casa y sentada en la cocina, llamó a Sofía. ¿Cómo ha ido? Preguntó la abogada de inmediato. Se puso furioso, me gritó, me echó la culpa. Luego se calló. Ahora está metido en su despacho. Es una reacción normal. Pronto intentará negociar o intimidarte. No cedas, graba las conversaciones y te amenaza. ¿Y ahora qué?
Esperar la vista. Está fijada para el 23 de octubre, en una semana y media. Estoy preparando la documentación. Tendrás que venir y confirmar los hechos. Durante los días siguientes, el ambiente en casa fue insoportable. Javier apenas salía del despacho, comía solo y evitaba cualquier conversación. Una noche, cuando Mateo ya dormía, intentó hablar. Verónica, tenemos que hablar, dijo en voz baja, entrando en el salón donde ella leía un libro. Ella levantó la vista. Habla. Javier se sentó en un sillón frente a ella, frotándose la cara con las manos. Mira, entiendo que estés enfadada. Tenía planes. Equivocados, pero no llegué a hacer nada. Eran solo ideas. No pedí los préstamos, no traspasé la casa. Solo porque el portátil se estropeó. Si no, lo habrías hecho todo. No es seguro. Quizás habría cambiado de opinión. Verónica, llevamos muchos años juntos. Tenemos un hijo. ¿De verdad quieres destruirlo todo? Lo destruiste tú solo cuando me llamabas tonta a tu amante. Javier se estremeció. Elena no significa nada. Fue un error. Dejaré de verla. Retira la demanda, empecemos de nuevo. Iré a un psicólogo a terapia de pareja. Cambiaré. Ella lo miró y vio a un desconocido, un hombre patético y asustado. No, Javier. Es demasiado tarde. Él se levantó bruscamente. Bien. Entonces yo también lucharé. Encontraré un abogado y lo rebatiré todo. Demostraré que accediste a mis archivos ilegalmente, que violaste mi privacidad. Inténtalo. Verónica se encogió de hombro. Javier se dio la vuelta y se fue, dando un portazo. Verónica volvió a su libro, pero no podía leer. Pensó que él tenía razón en una cosa. Un juez podría cuestionar la legalidad de las pruebas, pero Sofía le había dicho que en los procesos civiles no era tan crítico. Lo principal era demostrar la intención. Unos días después, Javier contrató a un abogado. Su representante ya se ha puesto en contacto, le informó Sofía. Un tal Morales, un abogado con experiencia, intentará minimizar los daños. ¿Y qué pueden hacer? Intentarán argumentar que los documentos eran borradores, planes sin importancia, que invadiste su espacio personal. Es la defensa estándar. Pero tenemos muchas posibilidades. La conversación completa con su amante, los planes detallados con consultas legales. Esto no es una fantasía, es una preparación. No te preocupes. El día de la vista se acercaba. Verónica estaba nerviosa. Sofía la preparó. Lo más importante es que digas la verdad. Con calma, sin emocionarte. Responde de forma concreta. Si el abogado de Javier intenta provocarte, no cedas. La verdad está de tu parte. La víspera, Verónica apenas durmió, repasando todos los escenarios posibles. ¿Y si el juez no la creía? ¿Y si decidía que ella era la culpable? ¿Y si Javier se quedaba con la casa? La mañana del 23 de octubre, se levantó con la cabeza pesada. Se vistió con un traje sobrio, se recogió el pelo y se miró al espejo. Tenía la cara pálida, ojeras, pero la mirada firme. Dejó a Mateo con la madre de una amiga. El niño estaba inquieto. «Mamá, papá, ¿y tú estáis bien?» Verónica se agachó frente a él y le cogió las manos. «Cariño, estamos pasando por un momento difícil, pero lo superaremos. No te preocupes, ¿vale?» Mateo asintió, pero sus ojos reflejaban ansiedad. Llegó al juzgado media hora antes. Sofía ya la esperaba en el pasillo. ¿Lista? Verónica asintió. Entraron en la sala. Era un espacio pequeño y austero. Javier ya estaba sentado en una mesa con su abogado, un hombre de unos 50 años, de sienes canosas y mirada fría. Cuando Verónica entró, le lanzó una mirada rápida y luego apartó la vista. Entró la jueza, una mujer de unos 40 años con la toga puesta. Se abre la vista para la causa de divorcio entre Verónica Rodríguez y Javier García, anunció. Sofía expuso claramente los hechos, el descubrimiento de los planes fraudulentos, la intención de solicitar préstamos sin el conocimiento de la demandante, el intento de traspasar la propiedad y la existencia de una relación extramatrimonial. Morales, el abogado de Javier, replicó que los documentos eran meros borradores y que la demandante había accedido ilegalmente a archivos personales. La jueza empezó a hacer preguntas. Explique cómo accedió al portátil. Verónica se levantó. El portátil se estropeó. Mi marido me pidió que lo recogiera del servicio técnico. El técnico me dijo que comprobara si funcionaba. Lo encendí y entré. La contraseña era sencilla. Vi una carpeta llamada importante, la abrí y descubrí los planes. ¿Su marido le dio permiso? No, pero tampoco me prohibió comprobar el dispositivo. Como su esposa, creo que tengo derecho a conocer los planes de mi cónyuge con respecto a nuestra familia. La jueza asintió y se dirigió a Javier. ¿Confirma que esos documentos estaban en su portátil? Javier se levantó y carraspeó. Sí, pero eran reflexiones teóricas. Trabajo en el sector financiero, considero diferentes escenarios. ¿La consulta a un abogado sobre el traspaso de una propiedad es una reflexión teórica? Javier vaciló.
Quería entender las posibilidades en caso de divorcio. ¿Y los préstamos a nombre de su esposa? ¿Las conversaciones donde discute esos planes? Su abogado se levantó rápidamente. Señoría, esas conversaciones son un asunto privado de mi cliente. No se llevó a cabo ninguna acción real. La intención no es un delito. Una intención con un plan detallado demuestra seriedad, replicó la jueza con severidad. ¿Confirma la existencia de una relación extramatrimonial? Sí, respondió Javier en voz baja, pero eso no afecta a la división de bienes. Afecta si fue la causa de la planificación de una estafa, contraatacó la jueza. La vista duró cerca de 1 hora. Se analizaron los detalles, la casa, el piso. Sofía argumentó que el piso era un bien privativo de Verónica, y no estaba sujeto a división. La casa debía dividirse teniendo en cuenta el intento de fraude. Morales intentó defender a Javier, pero los hechos estaban en su contra. La jueza decretó un receso para deliberar. En el pasillo, Sofía le dijo, ha ido muy bien. La jueza está de nuestro lado. La sentencia será a tu favor. 40 minutos después, los llamaron de nuevo. La jueza leyó la sentencia. Se decreta el divorcio. El piso es propiedad privativa de la demandante y no está sujeto a división. De la casa el 70% para la demandante y el 30% para el demandado, en consideración del intento de fraude. El demandado deberá pagar una indemnización de 5.000 euros por daños morales. Verónica escuchó las palabras como si estuviera envuelta en algodón. Había ganado. Sofía le apretó la mano discretamente bajo la mesa. Javier estaba sentado pálido con la mandíbula apretada. Salieron de la sala. Sofía la abrazó. Enhorabuena. Se ha hecho justicia. Era un cálido día de otoño. El sol brillaba entre las nubes. Verónica respiró hondo. Libertad. Javier apeló la sentencia, pero la apelación fue desestimada. Se mudó de la casa y alquiló un piso en las afueras. Verónica se quedó con Mateo. El niño sufrió con el divorcio, pero ella lo apoyó, explicándole que a veces los adultos no pueden vivir juntos. 2 meses después, el divorcio fue definitivo. Tasaron la casa y Verónica le pagó a Javier su parte. No volvieron a hablarse, solo para trámites formales. Pasó medio año. Verónica vendió la casa. Tenía demasiados recuerdos. Compró un piso más pequeño en un buen barrio. Lo reformó a su gusto, colores vivos, mucha luz. Su espacio, su vida. También cambió de trabajo. Encontró un puesto de jefa de contabilidad en una gran empresa. Los compañeros eran agradables. Su jefe valoraba su profesionalidad. Verónica floreció. Empezó a ir al gimnasio, perdió peso, renovó su armario. Casi un año después, una amiga la convenció para ir a una cena de empresa. Allí conoció a Andrés. Era el director financiero 3 años más joven que ella, divorciado, alto con una sonrisa abierta y ojos amables. Empezaron a hablar y descubrieron intereses comunes. A veces lo peor abre la puerta a algo mejor, dijo él. Si mi mujer no se hubiera ido, seguiría atrapado en un matrimonio infeliz. Ahora soy libre y puedo reconstruir mi vida. Verónica asintió. Sí, yo también lo creo. Se intercambiaron los números y empezaron a salir. Cine, cafés, paseos. La relación se desarrolló lentamente con cautela. Al principio Mateo se mostró reservado con Andrés, pero él no intentó ocupar el lugar de su padre. Simplemente era amable, jugaba con el niño y lo ayudaba con los deberes. Poco a poco Mateo se fue abriendo. Otro medio año después, Verónica estaba sentada en su salón con una taza de té, mirando por la ventana. Llovía. Las farolas se encendían. Mateo hacía los deberes. Andrés iba a venir a cenar. Pensó en cómo había cambiado su vida. 1 año atrás, su marido planeaba su destrucción. Si no hubiera sido por la avería del portátil, por su decisión de comprobarlo, estaría endeudada y sin techo. Pero el destino le había dado una oportunidad. Descubrió la verdad, reunió fuerzas, luchó hasta el final y venció. Verónica había construido una nueva vida. Un trabajo, un piso, un hombre con el que se sentía bien. Había oído que la relación de Javier con Elena no había funcionado cuando ella se enteró de la pérdida de patrimonio. El interés se esfumó. Ahora él vivía solo y veía a Mateo cada 2 semanas. Sonó el timbre. Era Andrés con un ramo de flores y una sonrisa. Hola, preciosa. Ella lo abrazó. Hola, pasa. La cena está casi lista. Se sentaron a cenar, charlando y riendo. Una tarde normal, para Verónica era un milagro. Un milagro que le había ganado al destino. Sentada a la mesa mirando a su hijo y al hombre que la trataba con respeto, Verónica pensó, a veces, una casualidad te salva la vida. La avería de un portátil le abrió los ojos y aunque el camino fue duro, la llevó a donde debía estar, a su propia vida, libre, honesta y feliz.